Gloria al Señor. Estoy aquí, Dios les bendiga. Entonces comencemos con este estudio bíblico en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome en todo lo que voy a hablar, dándome sabiduría, dándome entendimiento de tu palabra. Mira a cada persona que se va a conectar, Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio, y atrayéndolo a ti, ya que tú dijiste que nadie puede venir a ti si no le fuere dado del Padre. Padre de la gloria, que tengas tu misericordia de nosotros y que nos podamos acercar a ti por tu bendita y hermosa presencia. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de escudriñar tu palabra y de tener este tesoro tan hermoso para nuestro diario vivir. Amén y amén. Entonces comencemos con este estudio bíblico. Dios te bendiga, Claudio Milanés, de una manera especial. Comencemos con este estudio bíblico. Qué bueno saber de ti. Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos, este tema yo creo que causa mucho alboroto en mucha gente, porque ya la gente está harto de ver cómo muchos están empañando el Evangelio de Jesucristo y están ensuciando el nombre del Santo Evangelio de Jesús. Y por eso muchas personas a veces ni se convierten, amén. Porque lo que dicen es, pero ¿y a qué yo voy a la iglesia si estoy viendo más desamor en la iglesia que en el mismo mundo? El mismo Jesucristo enseñó una parábola, antes de comenzar con el estudio, el mismo Jesucristo enseñó una parábola de alguien que estaba tirado en el suelo, y del buen samaritano, creo que muchos la conocen esa parábola, que él dijo, pasó un levita al lado de ese que estaba tirado, pasó un sacerdote, pasó un intérprete de la ley, y siguieron como que no era con ellos. Pero pasó un samaritano y movido a misericordia, lo tomó y lo llevó al mesón. ¿Qué quiere decir esto? Esto mismo, que van a ver dentro del pueblo gente sin misericordia. Eso no es de extrañarse. Jesucristo lo dijo aún en esa parábola. Amén. Jesucristo en la parábola del buen samaritano enseñaba que intérpretes de la ley, que personas con el nombre de cristiano, no iban a tener misericordia. Pero ¿dónde van a parar esa gente? Eso es lo que quiero hacer con este estudio. Que no nos fijemos en el árbol malo para dejar nosotros de hacer fruto, sino que nos fijemos en el árbol, en el buen samaritano que usó misericordia de él para hacer nosotros lo mismo. Como también ahí mismo el Señor le dice al muchacho que le preguntó, le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, ten misericordia de tu prójimo. Como yo hice es que tú vas a hacer. Tú no vas a hacer como el sacerdote que le pasó por el lado y ignoró al que estaba tirado en el suelo. Tú vas a hacer como yo hice. Amén. Por eso no tenemos que tomar excusa por los malos y que para no servir al Señor. Porque Él, a pesar de esas cizañas, Él fue ejemplo. Salmo 37, versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomina a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces yo no puedo caer en el error de cuando yo vea a un intérprete de la ley sin misericordia, viendo aún al samaritano tendido en el suelo, para yo volverme loca y también ser mala. No porque yo voy a ser mala porque yo soy malo. No, porque hay un buen samaritano que nos enseñó la misericordia y nos mandó diciendo, ve y haz tú lo mismo. No te dijo que hagas conforme a las obras del intérprete de la ley, ni a las obras que pasaron, que hicieron los intérpretes de la ley, que dejaron al hombre tendido. Él te dijo, usa misericordia como el buen samaritano. Entonces por eso yo no puedo agarrarme del malo para hacer lo malo. Amén. Vamos a leer donde otra vez Jesús lo recalca en Mateo capítulo 7, versículo 15, que se guarden. ¿Por qué el Señor dice guárdense? Por eso mismo, porque esa gente son influencia.
Esa gente que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, esa gente hacen que los demás sean iguales que ellos. ¿Y qué dice Jesucristo? Guardaos de los falsos profetas. Mateo 7, versículo 15. El falso profeta no tiene misericordia. Alguien que me busque esa cita del buen samaritano y que la ponga ahí, por favor, que no la anoté. Miren que hice un listín. Me acordé de esa cita aquí cuando comencé a enseñar. Esa cita, póngala ahí para que alguien la busque. El buen samaritano. En eso se resume todo. El fariseo que no hace misericordia, no podemos seguir. Tenemos que seguir los buenos frutos del que hizo misericordia. O sea, si tú eres una persona dadivosa, porque alguien te pagó mal, tú no puedes dejar de seguir siendo dadivoso. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué Jesús dijo eso? He aquí que pasó un intérprete de la ley, he aquí que pasó un fariseo, he aquí que pasó un levita, pero no usó misericordia del que estaba tendido. En otras palabras, te estoy diciendo, no te guíes del mal ejemplo ni de la apariencia para ser como ellos. ¿Cómo tú vas a conocer cuál es un buen un buen intérprete de la ley? Ahora, ¿es malo ser intérprete de la ley? No. Lo malo es tú ser intérprete de la ley y que no tengas misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. ¿Qué significa guárdense? Tengan cuidado. Tengan cuidado de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol se conoce por el fruto. Porque esos intérpretes de la ley estaban viendo a un necesitado y aún así le pasaban por el lado. Entonces, ¿cómo tú vas a conocer un buen intérprete de la ley? Cuando tú ves a alguien haciendo misericordia con los demás. Porque él dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. El que es discípulo de Cristo, que es el amor, va a tener misericordia con los demás. Y eso es lo que tenemos que orar cuando nos postremos al Señor. Señor, dame de tu amor, dame de tu misericordia para yo ser tu discípula y no ser discípula del maligno. Porque aquellos tenían ropa y nombres de sacerdotes, pero no tenían misericordia con el prójimo. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, escuchen aquí, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Es cortado y echado en el fuego. No, que hay muchos pastores ladrones, que hay muchas personas que son malas en el evangelio. Esos van a ser cortados. Tú no te puedes guiar de esos para no ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Porque dentro de los malos también hay buenos. Y de eso es que vamos a hablar ahora. Amén, gloria al nombre de Jesús, igualmente para ti. Así que por sus frutos lo conoceréis. Ahora, ¿tú vas a conocer a alguien por su fruto para juzgarlo y para estar señalándolo? No, sino para no seguir su ejemplo. Es para cuidarte, como Jesús dijo. Escuchen todo lo que los fariseos le dicen, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, tú te vas a guardar de no ser hipócrita como ellos. Tú te vas a guardar de hacer lo que el Señor Jesús mandó. No es para que los esté acusando, no, sino para que estés apercibido de que ellos van a ser cortados y que tú no puedes ser igual. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Refiriéndose al mismo tema. Ellos tienen la apariencia de sacerdote, tienen la ley, pero no hacen misericordia. Por eso el Señor dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué Jesús le dijo a los fariseos? Vayan, cuando los fariseos le decían, tú con los pecadores comes, tú con las prostitutas, con qué sé yo quién comes. ¿Y qué Jesús les dice claramente? Vayan y aprendan lo que significa misericordia
quiero y no sacrificios. Bendito el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere misericordia. La misma misericordia que usó con el buen samaritano, Él te dice a ti en esta hora, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuáles son esas personas que están tiradas en el suelo? Que necesitan que alguien los ayude. Las almas perdidas, los que están en la droga, los que están en el mundo sin Cristo. Que vayamos y tengamos misericordia de ellos, predicándoles el evangelio. Y ya dentro en la iglesia, nosotros también, si tenemos con qué ayudarle económicamente hasta que ellos estén plenamente establecidos, también ayudarle con lo material. Porque no nos vamos a hacer de la vista gorda con las personas que necesitan. Porque en eso se conoce el amor también. Y muchos lo han leído y lo saben. Como aquel que dice que es su hermano y teniendo algo que darle, lo va a ver y le va a decir, vete, caliéntense y sáciense, tú teniendo ahí con qué darle. ¿Qué evangelio tú estás predicando? No, porque nadie sabe los problemas de nadie, los procesos de nadie. En eso que sean excusas baratas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Sí, los fariseos, porque es a ellos que se refiere. ¿Cuáles son los que profetizaron en su nombre? Los que fueron intérpretes de la ley, los que fueron, gloria al nombre del Señor, todo lo que mencioné, pero no usaron misericordia con los demás. ¿Qué tenían los fariseos con la humanidad? Odio, que ellos querían nada más ser salvo ese grupo y no quisieron tener misericordia del que estaba en el suelo, del que estaba postrado. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué te vale 40 días de ayuno si no es por las almas? Si no es para que el Señor liberte a los brujos, si no es para que el Señor liberte a los hechiceros, si no es para que el Señor, dentro de los que están en el evangelio, que estén cojos, sean sanados. Pero muchos están dentro y son tropiezos y quieren que como ellos están en desobediencia, también los demás sean iguales que ellos. Y esos tropiezos es por lo que yo oro, que si no se arrepienten, el Señor los quite. Porque están dañando el evangelio que Jesucristo predicó. Y ese es el amor también. Por si no lo sabían. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a San Juan capítulo 13. Por sus frutos los conocerán. No puede un árbol malo dar buenos frutos. Ninguno de los fariseos daba buenos frutos. Ellos nada más tenían apariencia, tenían hojas, pero no tenían misericordia con nadie. San Juan 13, versículo 34. Vamos a ver qué dice aquí. Tengo algunas citas bíblicas. Las que no pueda leer se las dejaré como siempre en la descripción del video, para que no solamente yo escudriñe Biblia aquí. 34 dice: un mandamiento nuevo les dejo, que se amen unos a otros como yo los he amado. El evangelio de Jesucristo es que se odien unos a otros, que se tiren unos a otros, que se pisoteen unos a otros, que se estén tirando puya por las redes. Un mandamiento. ¿Y qué dice la Biblia? Jesucristo vendrá para retribuir con fuego a los que no obedecen al evangelio de Jesucristo. El que no obedece este mandamiento, que se amen unos a otros, van a ser consumidos por el fuego. Hijitos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también ustedes se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Por qué Jesús habla de los intérpretes de la ley, de los fariseos, que vieron a un hombre tendido y no tuvieron misericordia? ¿Por qué el Señor dice eso? Para que no seamos nosotros como ellos, que tengamos apariencia pero que no tengamos misericordia por el otro. Ámense unos a otros, ese es el primer mandamiento. ¿Y qué dice en San Juan 14, 21? El que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, yo no puedo decir yo amo a Dios y teniendo los mandamientos no los guardo. Porque el amor de Dios es el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Vamos a 1 Tesalonicenses
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 38. 3 al 8, perdón. Dice, pues la voluntad de Dios, ¿qué dijimos? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene los mandamientos de Jesucristo y los guarda, ese es el que me ama. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. Sabemos que los que hablaron los apóstoles, todo era dirigido por el Espíritu Santo. Él mismo dijo, no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de vuestro Padre que estará en ustedes. Los que están en las cartas paulinas también son mandamientos de Jesucristo, del Espíritu Santo. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten. ¿Qué es apartarse? Quítense. Que se aparten de la fornicación. El primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál es el amor? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Uno de los mandamientos es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios, no la voluntad del Papa, del sacerdote, del pastor fulano y fulano. Te estamos hablando de Dios, al que debemos nosotros seguir. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de la fornicación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Pero qué mandamiento cuando tenemos una carne que si por nosotros fuéramos, ya ustedes saben. Entonces en esto se demuestra el amor, cuando tú te niegas a ti mismo. Por eso Jesús dije, ninguno puede seguir en pos de mí si no se niega. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque esta carne no va a querer guardar esto. Si por la carne tiene 10 maridos, tiene 10 hombres, tiene 20 mujeres y está con las personas que quieren, porque esta carne no está sujeta a la ley de Cristo. Por eso es que el evangelio es cruz de Cristo. No tener apariencia, sino obedecer. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que nos santifiquemos. Que se aparten cada uno de ustedes de la fornicación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. ¿Y por qué yo voy a hacer eso? Porque amo a Jesús. ¿Por qué yo voy a hacer eso? Porque amo a Jesús. Y Él dijo, el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Por qué yo voy a dejar de estar con alguien, con ese guapetón que me está enamorando, que tiene los ojos azules y que tiene los cabellos por aquí, yo teniendo a mi esposo? Porque amo más a Jesús. Y Él me dice, cada uno de ustedes sepa tener su propio esposo y la mujer también su propio marido. Tendremos la recompensa de la vida eterna los que dejamos de hacer lo que queremos para agradar a Cristo. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, las personas que viven con 2 y 3 y 4, esas personas no conocen a Dios. Por eso que dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor, ¿por qué yo no voy a engañar a mi hermano? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya los hemos dicho y testificado. Pues si Dios te llamó, ¿a qué fue que te llamó? No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No me ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a los hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, cuando Dios te llama, no importa lo que tú hiciste, porque la Biblia dice, aunque tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque fueren rojos como escarmesí, vendrán a ser como blanca lana. Después que Dios te llama, no importa lo que tú hiciste,
Él te santifica mediante su espíritu. Estando aquí en el evangelio, tú no puedes ser ya un fariseo que nada más sea de apariencia, sino que tú te tienes que guardar de fornicación. Por eso es que también hablando de los falsos profetas, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. Y están siendo hijos del maligno. ¿Por qué? Porque están cometiendo lo que mayormente Jesús mandó, a apartarnos de la fornicación. Eso es lo único, una de las cosas más importantes, a mantenernos, que nos veamos cada uno como hermanos y hermanas, no con malicia, no con deseo. Entonces, cuando yo veo a alguien sensual en el evangelio, que quiere como seducir y atraer a la fornicación, ese está siendo poseído por un espíritu de demonio, porque no está santificado y no está siguiendo la santificación. ¿Cuál es tu afán por seducir a la gente si tú tienes tu esposa? ¿Y cuál es tu afán por seducir al otro si tú tienes tu esposo? Porque estás siendo influenciado por un espíritu y no te estás dando cuenta. Una vez yo tuve una revelación, déjenme decirle esto, detenerme aquí porque yo tampoco he dicho esto aquí, lo voy a decir. Una vez yo tuve una experiencia cuando yo tenía 15 años que me convertí en Bonao. Yo vivía en la casa de la pastora, yo dormía en la sala, se hacía en la sala, y la pastora era una mujer viuda desde hacía como 30 años, algo así. Y yo vi en el baño, el Señor me reveló en el baño de su casa un demonio pequeñito. Un demonio pequeñito que tenía los dienticos como punzones. Y tenía un falo al aire libre. Y el Señor me reveló eso porque tú sabes que el enemigo te ataca por donde tú estás débil. Una mujer sola, 30 años sin marido, ¿y qué le va a mandar el diablo? Un demonio de fornicación. Entonces el Señor me lo reveló a mí para que yo orara por mi pastora, para que yo orara por ella y le diera. En la casa de ella lo vi, ese demonio en la habitación, y parecía un anciano, tenía la cara como un viejito así. Parecía un viejito y los dientes como picaditos y su falo al aire libre. ¿Por qué el diablo ataca con eso? Porque aquí dice que Dios nos llamó a la santificación y a tener una sola pareja. El espíritu de fornicación te hace querer estar con más parejas que no es tu propia pareja. Entonces cuando tú ves a ese rubio que viene a seducirte, tú no puedes mirar al rubio, tú tienes que mirar al espíritu inmundo que está influyendo a ese rubio para hacerte un duende. Sí, pero ese tenía un miembro levantado, o sea, eso era un demonio de fornicación. Eso era un demonio de fornicación porque tenía un falo. Y feo, así, con muchos dienticos. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pero bueno, otra cosa que yo también veo mal en el evangelio. La Biblia dice, gloria al nombre de Jesús, en Efesios capítulo 5 me parece que es, que la fornicación ni siquiera se nombra entre ustedes. O sea, vamos a hablar de esto para reprenderlo, pero no se debe ni siquiera hablar mucho. ¿Cómo es que yo veo a muchos hermanos, para hablar aún hasta de los demonios, poniendo los ídolos en sus perfiles de YouTube y dejándolos ahí plasmados como una exhibición, como que son un trofeo? O sea, están seduciendo a las almas inconstantes. Por ganar views se están haciendo adoradores del maligno. Como dice el Señor, como dice el maligno, todo esto te daré si postrado me adorares. Buscando fama están adorando a Satanás. Pero no voy a entrar en ese tema. Vamos a seguir con la enseñanza de los buenos frutos. Uno de los frutos que debe tener un verdadero cristiano es que tiene que tener su propia esposa en santidad y en honor, y no ser un sensual. Porque si tú estás llamado a tener una sola esposa, tú no puedes estar seduciendo a tu prójimo, a la fornicación, que es uno de los mandamientos principales para que el Espíritu Santo no sea parte de nosotros. Exactamente. Entonces vayamos a Mateo 13:24. ¿Qué pasará con estas personas que se prestan para seducir y hacer caer a otros? Porque es imposible que no vengan tropiezos. Van a venir tropiezos, usted va a tropezar en el evangelio. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dios sabe que yo quiero guardarme, Dios sabe que yo quiero santificarme. Cuando aparece un usado del maligno y me haga caer, ¿a quién usted cree que el Señor va a maldecir? No es a su hijo, porque para eso fue que él murió por él. Él fue al que hizo con toda la intención que yo cayera. Al que lo hizo con toda la intención de que yo cayera, esa persona va a tener problemas. No, a mí el Señor dice que me va a perdonar, porque dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia con
Como dice, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Pero a los que son tropiezos, los tropiezos solamente tienen un objetivo y es de hacer caer a otros. Los siervos del maligno solamente son tropiezos. Por eso dice la Biblia, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos perecerán en el mal. ¿Por qué? Porque el impío solamente quiere hacer caer a otro. Somos culpables en ese momento, ¿verdad? Somos culpables en ese momento, pero como yo quiero seguir firme en el Señor tiene misericordia de mí. El impío no se arrepiente, el impío me hizo caer a mí y al otro día va a buscar otra víctima, porque es un usado del maligno. Va a buscar otra víctima, no se arrepiente. Y esa es la diferencia entre el justo y el injusto. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a Mateo 13. El impío en eso que toma placer, en hacer caer a otro para decir, ve que tú no eres cristiana. Ese es el mismo maligno. Mateo 13, versículo 24. Porque lo que quiere es dañar el testimonio de muchos. Ni yo entro, ni tú tampoco. Eso es lo que hace el maligno. Mateo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos. El reino de los cielos es la iglesia de Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, esas cizañas están entre el trigo, están entre el evangelio de Jesucristo. La sembró y se fue por ahí mismo, como quien dice, hagan su trabajo. El trabajo de la cizaña es hacer morir el trigo. ¿Qué hace la cizaña en medio del trigo? Hacer morir el trigo, ser tropiezo. Vamos a ver lo que dice la palabra. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, ¿quiénes fueron esos? Los evangélicos, los siervos que quieren dar fruto para el Señor. Salió la hierba y dio fruto. ¿Cuál? Los cristianos. Entonces apareció también la cizaña. Miren cómo no le llama trigo, le llama cizaña. Hay personas que son cizaña, no son trigo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dice, y apareció también la cizaña dentro del trigo, o sea, dentro de la iglesia. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Y esta gente? ¿Y esta cizaña? Pero ¿y estos hijos del infierno que ustedes ven en el evangelio? Que dan testimonio malvado del Señor Jesucristo, que tienen apariencia, pero no están haciendo las obras de Jesús. Esa gente son cizaña, ¿por qué? Porque están perjudicando el evangelio de Jesucristo. Dice, él dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Por esta causa, cuando usted vea una cizaña que esté levantada y Dios no haga nada, esté tranquilo, porque oiga lo que dice aquí. ¿Quiere que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que arrancando la cizaña, arranque también el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan la cizaña y átenle manojos y quémenla. Y átenle manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Quiénes son esas cizañas? Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese es Jesucristo. O sea, la palabra de Dios es la semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Los hijos del reino son los que tienen la palabra de Dios y la hacen. Las cizañas son los hijos del malo. Literal, son hijos. ¿Quién es el malo? Satanás. Cizaña es un hijo del maligno. Por eso dijo Jesús, ningún árbol bueno va a hacer frutos malos. Son hijos del malo y como son hijos del malo, hacen frutos malos.
Escuchen aquí por qué son hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino ¿a quiénes? A todos los que sirven de tropiezo. Una cizaña es una persona que hace tropezar a otro con toda intención. Una cizaña es un tropiezo. ¿Qué es tropiezo? ¿Qué dijo Jesús? Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Mas hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido que hacer caer a uno de estos pequeños que creen en mí. Una cizaña son los que viven poniendo lazos para que otros caigan a la maldad. Una cizaña son los tropiezos, los que te seducen a la fornicación, los que te seducen al adulterio, los que te seducen a la idolatría, poniendo imágenes en YouTube con ídolos, los que te seducen a tener más amor a veces por los ídolos, porque hablan más de los ídolos que del mismo Jesús. Esos son hijos del malo dentro del evangelio, dentro del reino. Pero ¿cuál es la palabra? Dejen crecer lo uno y lo otro. Y al tiempo de la siega, el Papa dirá, no, yo diré a los segadores, recojan la cizaña, átenle manojos y quémenla. ¿Qué dijo Jesús? El mal árbol será cortado y echado en el fuego. El árbol que no lleva fruto es cortado y echado en el fuego. Usted quiere estar haciendo y deshaciendo, váyase al mundo. Pero no vaya a la iglesia a hacer caer al que se está guardando para Dios. Por eso que dice la Biblia, si alguno pecare contra los hombres le juzgarán. Pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque el que está haciendo cizaña en el evangelio, el que está haciendo cizaña, está haciendo peor que el que está en el mundo. Porque hay gente que está en el mundo que dicen, no, tienen temor y dicen, no, yo no voy a ser cristiano ahora porque yo tengo un trabajo que yo tengo que a veces truquear la factura. Y yo sé que en el evangelio uno tiene que dar el 100. Hay gente en el mundo que tienen ese temor. Y gente que están dentro del evangelio que no les importa robar. Porque yo he visto gente que me han dicho eso. Que no se convierten porque ellos a veces en la factura, a veces hacen ese truqueo para ella en la ferretería. Y ellos saben que en el evangelio no se puede hacer eso. Hay impíos que le tienen más respeto a las cosas de Dios que los mismos que están dentro. Tienen más temor. Y eso fue lo que dijo Jesús. Tienen apariencia, pero no tienen amor. Entonces, cuando yo veo esas cizañas, ¿qué es lo que yo quiero hacer como esta gente? ¿Quiere el Señor que la arranque? ¿Y qué le responde Jesús? No, déjenlo crecer unos con unos y los otros. Al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan la cizaña y métela en el manojo y quémenla. ¿Por qué me duele ver cizaña dentro del evangelio? Porque yo sé lo que le costó a Jesucristo morir por ti y por mí. Para que venga un carita limpia a quererme dañar mi comunión con Dios. ¿Qué fue lo que nos dio Jesús? El Espíritu Santo. ¿Qué es Dios? Santo. Por eso dice, cada uno de ustedes sepan tener su propia esposa en santidad. El objetivo de Satanás, los hijos del maligno, que son la cizaña, es dañar el fruto del Espíritu Santo. Por eso levantó cizaña de entre el trigo. ¿Por qué? Porque el mismo diablo, las personas que son el diablo, el Señor los reprenda, lo que quieren es dañar el trigo. No se van a la discoteca a buscar una impía, pero van al evangelio. Y ahí, si quieren seguir siendo unos depravados y quieren seguir seduciendo a las hermanitas que están rogando por luchar día a día en el evangelio para no pecar. Entonces esa gente están trabajando para el maligno. Esos son los verdaderos diablos, los que están dentro y que trabajan para el maligno. Esos son los diablos. Por eso Jesús dice, guárdense de ellos, porque te pueden arrastrar a esa malicia. Vete al mundo si tú quieres seguir haciendo y deshaciendo. Vete al mundo si tú quieres robar. Vete al mundo si tú quieres adulterar. Vete al mundo si tú quieres ser idólatra. Pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Nadie. Porque tú estás pecando contra el mismo Jehová.
Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Dónde? Entre el pueblo. No dice en el mundo. Entre el pueblo. Esa es la cizaña. Esos son los hijos del malo que Satanás sembró dentro del trigo. El Señor los reprenda. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre ustedes falsos maestros. ¿Por qué serán falsos? Vamos a ver. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cuál es el fin de la cizaña? Destruir el trigo. Herejías destructoras. Y si usted quiere librarse de eso, usted tiene que conocer la palabra. Porque a mí lo que también me da con muchos cristianos es que tienen la palabra de Dios y ven a un hijo del engendro que está haciendo las cosas mal porque ellos conocen la Biblia y ellos le aplauden. Bravo, gloria a Dios. Pero tú estás viendo que esa persona está haciendo idolatría en el evangelio, corrígele. La Biblia dice, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Entonces, ¿a qué Jesús tú estás siguiendo? Que me enamoraron sus ojos. A mí me enamora la santidad del siervo y la comunión que tiene con Dios. Tú ves que es un depravado que se enamora de todo el mundo. ¿Qué fue lo que viste en él? Su sinvergüencería, porque tú también eres otra sinvergüenza. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre quién, sobre ellos mismos, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentinas. Y muchos, porque eso es lo que me molesta, muchos los seguirán. Porque esa gente son seguidores de hombres. El que sigue a Cristo, cuando ve a un profeta, aunque sea profeta, haciendo algo mal, no lo aplaude, lo corrige por amor al Señor. Paz, Padre, dame paz, dame paciencia, dame benignidad en el nombre de Jesús. Y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de los tales, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué el camino de la verdad será blasfemado? Porque cuando digan el cristiano hizo esto, a quien van a desacreditar es el evangelio donde está el trigo. Y cuando hay una cizaña en medio del trigo y hablan de la cizaña, también están hablando del trigo. Y eso es justamente lo que quiere el maligno. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Él es un hipócrita, pero me gusta cómo predica. Yo te quiero y yo te amo, pero mira, deja la hipocresía porque Cristo viene. Pero como son seguidores de hombres, le aplauden todo, aunque lo vean en el mal camino, aunque vean que se lo va a llevar el maligno. Sigue ahí, siervo, que tú vas bien. Y yo estoy viendo que se va a caer en el hoyo, pero lo estoy aplaudiendo porque yo soy peor. Entonces, ¿qué amor tú tienes? El amor al prójimo es no querer que tu hermano se pierda. Sigue ahí, pero yo estoy viendo que tú te vas a caer en el hoyo. Sigue por ahí mismo, sí, casi está llegando. ¿Amor de dónde tú tienes? ¿Amor de dónde? Si el evangelio me enseña a mí que el amor es tú ver a tu hermano que está a punto de caer en un hoyo y tú avisarle, hey, por ahí no, mijo, que te puedes caer. Ahora, si tu hermano no te oye, pues problema de él. Pero no me venga con tu hipocresía de que aplaudiéndole a una persona que tú sabes que está en adulterio, que está en fornicación. Y di que lo amas. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios, ¿quién es Dios? Vamos a ver quién es Dios. Los que dicen que Dios es solamente amor, vamos a conocer la otra parte de la cara del Señor. Porque si Dios no perdonó a los que pecaron, porque si Dios no perdonó a los ángeles, nosotros somos ángeles. No, nosotros somos seres humanos. Y aquí me dice que si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad. Hay ángeles que están en prisiones de oscuridad. ¿Y por qué? Porque Dios no los perdonó. Señor, pero me parece que tú eres muy injusto. Es que Dios es así. Dios no perdona esta clase de rebeldía.
Y por eso el maligno sembró cizaña entre el pueblo, para que como los ángeles pecaron, que eran ángeles, tú y yo también seamos rebeldes como ellos. Ay, fulanito de tal, Dios te bendiga, Dios te ame, pero yo estoy viendo que tú estás haciendo, lo voy a dejar así para que el Señor venga y se lo lleve. No, si tú amas a tu hermano, corrígelo, mijo. Para que no venga otro de más allá y le haga pasar una vergüenza delante de todo el mundo. Corrígelo tú primero. Porque entonces, ¿qué van a decir? ¿Para qué está fulano aquí? ¿Cómo yo voy a ir a una iglesia donde yo estoy viendo tantas cosas, que yo ya acabo de llegar y tengo yo que decirle a un hermano, hermana, pero cierre las piernas, porque en todos los cultos para con la pierna abierta? ¿Y para qué que están en la iglesia? ¿Nada más para qué? No, también uno tiene que cuidarse de muchas cosas. No, uno tiene que esperar que venga otro a decirnos las cosas. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Dios no los perdonó, atención aquí. Ah, Dios es perdonador, sí, pero Él no perdonó a estos ángeles. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay ángeles que desde hace 2000 y pico de años están en un cuarto encerrado en oscuridad hasta el día que venga Jesús. Hasta el día del juicio están ahí ellos. O sea, por eso que dice la Biblia, oí tu palabra y temí. Oí tu palabra y temí. ¿Cuál palabra? Que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo tienen en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. ¿Y cuándo será el día del juicio? Los que conocen Biblia saben que cuando Cristo venga, cuando el Señor venga, pondrá los ángeles a las ovejas a su derecha, etc. Y si Cristo dura 1.000.000 de años para venir, ahí van a estar ellos encerrados. Imagínense lo que están haciendo cizaña en el Evangelio. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Por eso Jesús dijo, ay del mundo por los tropiezos, porque hay de aquel por quien viene, porque es necesario que vengan, mas hay del hombre por quien vienen. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido que hacer caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí. La cizaña toma placer en hacer caer a otros. ¿Por qué toma placer? Porque no se arrepiente, sino que cuando hace pecar a uno va donde otro, a hacer lo mismo con el otro. Y en eso se conocen los hijos de Dios y los hijos del malo. Entonces, oye lo que te estoy advirtiendo en esta tarde. Me estoy advirtiendo también a mí misma. Dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, atrayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a Sodoma y a Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndola por ejemplo a aquellos que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la conducta nefasta de lo malvado. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos, o sea, ahora dice, si Él no perdonó a los de Sodoma, si Él no perdonó a los ángeles, ahora vamos a ver peligro. Si Él no perdonó a esos ángeles, oye como dice aquí, o sea, menos a esos. Mayormente a aquellos, o sea, a la cizaña que están entre el pueblo. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, o sea, son cristianos, pero no andan en el espíritu, andan en la carne, seduciendo a las almas inconstantes a hacer lo malo, ya sea adulterio o idolatría. Menos aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué significa? Tienen el Espíritu Santo en ustedes, tienen al Dios que condenó a esos ángeles, porque el Evangelio es el Espíritu Santo en mí. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Señores, este calor... No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Son evangélicos, pero toman placer hasta diciéndole al maligno, diablo sucio, diablo asqueroso. No temen de decir mal contra las potestades superiores. Él está hablando de un grupo de iglesia, pero que no es iglesia, que es cizaña. Y él está diciendo mayormente a esos, o sea,
si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo arrojó al infierno y están en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio, mayormente aquellos, señores, mayormente las cizañas que están dentro del evangelio dando mal ejemplo del Señor Jesucristo, impidiéndole la entrada a los demás. Pero el problema de ellos que no se arrepienten, pero porque tú eres tropiezo. La Biblia habla también de los tropiezos. La cizaña es tropiezo. No de mal ejemplo. Cuando ustedes me ven a mí actuando como impía, ustedes no me ven a mí en el evangelio en esa sinvergüencería. Yo mejor me descarrío. Porque dice la Biblia, no coman con ninguno que llamándose hermano, sea idólatra, maldiciente, etcétera. O sea, con el tal ni aún comas. Estamos terminando casi ya. Por ahí creo que está esa cita. Entonces esa gente no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Cómo yo voy a reprender un demonio? El Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Amén. Dios tenga misericordia. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. ¿Nacidos para qué? Nacieron para ser presa y para hacer destrucción. Perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas en vuestros ágapes. O sea, están en el evangelio, pero son manchas. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus propios errores. Eso se explica ahí. Yo no tengo que decir quiénes son los que se recrean en sus propios errores. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Las demás citas del estudio bíblico, yo voy a subir este video y las voy a dejar allí para que les escudriñemos. Este está en 2 de Pedro, capítulo 2. Los falsos, por eso Jesús dijo, Mateo 7, versículo 15, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué? Gloria al nombre de Jesús. Porque el Señor no quiere que ustedes caigan en semejante condenación, ni que sean imitadores de esos lobos. ¿Por qué? Porque hay una condenación que no se duerme para ellos. Porque hay ángeles que están aprisionados en prisiones de oscuridad y Dios no quiere que tú también vayas allí. Exactamente. Gloria al nombre de Jesús. Estos son fuentes sin aguas, empujadas por la tormenta, para los cuales está reservada la más densa oscuridad, reservada para siempre. Va a ser por 2 días que yo voy a estar en el infierno cuando Jesucristo me eche del cielo. No, estos son fuentes sin agua, o sea, son evangélicos, pero no tienen el Espíritu Santo. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales está la más densa oscuridad, reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente, ¿cuál es el mayor pecado? Seducen con disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. ¿Cuál es el mayor pecado de esta gente? Que seducieron a los que verdaderamente habían huido del error. Yo vine huyendo del error y me topé con el error más grande dentro de la iglesia. Me topé con la cizaña. Y la cizaña, gloria al nombre de Jesús, me sedujo a ser peor que como yo era en el mundo. Estos seducen a los que verdaderamente habían salido y huido de los que viven en el error. ¿Por qué? Porque estaban dentro de la iglesia. Mi alma adora al que vive. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, pero en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose en ellas, son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le es que no hubiera conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. En otras palabras, yo salí de los que estaban en el error del mundo y vine a la iglesia, y aquí dentro de la iglesia me convertí en una impía. Me convertí en un tropiezo a los que están entrando. Entré al evangelio, gloria a Dios, y ahora me topo con un lobo disfrazado de oveja y me hace estar peor delante de Dios.
Entonces eso es lo que Dios no quiere. Pero les ha acontecido lo de verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada revolcarse en el cieno. Pero el hecho más importante de esto es que no fue en el mundo. Se revolcó en el cieno dentro de la iglesia. Hay personas que son cerdos y están siendo impíos dentro de la iglesia. Y ese es el mayor cerdo y el mayor vómito. No es el que está en el mundo. Es el que estando dentro de la iglesia se convierte en un tropiezo a otro. Y no en una bendición, sino en una maldición. Porque aquí me dice que estos estaban huyendo de los que viven en el error. Pero cuando llegaron aquí, se toparon con la cizaña. Y les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro volvió al vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Para lo que le dan también una interpretación a eso de que queda algo que se descarrían. No, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esta gente son cerdos. Esta gente son personas que están siendo cizaña y tropiezo dentro del evangelio. Porque ¿qué hay de lo que dice la Biblia? 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Esos son cerdos? No. Porque esas personas, Dios conoce su corazón. Es al que con todo placer hace al otro ser un impío dentro del evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Estamos concluyendo. Bendito el nombre de Dios. Ustedes cuando vienen a ver no pueden amar a un cristiano más que yo. Y precisamente porque los amo es que estoy predicando como yo estoy predicando ahora. Porque no es tú salir a la calle y decirle a los impíos, a los cristianos, lo que sé yo qué. ¿Qué tú estás haciendo por ellos? ¿Estás orando? ¿Estás pidiendo misericordia? ¿O estás simplemente siendo también un usado del maligno para ponerle tropiezo a la iglesia para que los demás tampoco se conviertan? Porque yo, esta que está aquí, lo voy a decir que tampoco lo había dicho, esta que está aquí, sin ni siquiera saber lo que se estaba moviendo dentro del evangelio, bueno, sabía algo, pero no lo que he conocido ahora, que he visto muchas cosas. Yo estaba orando al Señor. Déjenme pararme aquí para dar este testimonio, por si acaso, para que no me confundan. Yo estaba orando al Señor y yo le dije, mira Señor, tu iglesia, yo no te pido por el mundo. Eso fue antes del COVID. Para los que dice, para que entiendan por qué el Señor me salió al encuentro y me llamó por nombre Ana y me cambió el nombre. ¿Por qué fue? Y yo pienso que fue por esa oración. Porque fue después de esa oración que yo tuve la revelación cuando vi el Señor y después llegó el COVID. Que este chin yo no se lo había dicho. Porque esa recompensa yo la quería o la quiero del Señor. Pero voy a dar este testimonio. Para los que les gustan ser bochinchosos de la gente y no tienen amor por su prójimo. Para que Dios lo traiga. Yo le estaba orando al Señor y yo lo reté al Señor. Yo le dije a él, Señor, mira, yo no te voy a pedir por el mundo. Yo te pido por tu iglesia, por lo que tú derramaste tu sangre. Yo le hice una oración al Señor que yo me acuerdo muy bien de todo lo que yo le dije, pero le hablé con mucha autoridad y lo reté. Y le dije, no te pido conforme a mi poder porque es ninguno. Yo quiero que tú me respondas conforme a tu poder. Te pido por los que están dentro del evangelio, que están cometiendo atrocidades y no saben que eso lo puede llevar a la perdición. Te pido por los que son cristianos y se van a perder si siguen así y ellos están siendo ciegos, creyendo que se van a salvar, pero no se van a salvar porque están siendo engañados. Y yo no sabía mucho de lo que se estaba moviendo en la iglesia. Y le estaba orando por la iglesia, que tuve una revelación y me salió al encuentro y lo vi en persona. Me besó la mano, el Señor me besó la mano y me puso por nombre Ana. En otras palabras, y también le dije, el mundo no me importa. Como yo también lo conozco a él por su palabra, que él dijo, no oro por el mundo, oro por lo que tú me diste, porque tuyos son. Yo imité a Jesús en ese sentido y dije, te pido por los tuyos. Para que estos tropiezos de esta gente, que después que se convierten al evangelio, no los envuelvan, porque son tus ovejas. Entonces a ti te tienen que doler tus ovejas. Y yo sé que esa oración movió el cielo. ¿Por qué? Porque pedí conforme al corazón de Dios. No le pedí el carro, no le pedí. Yo creo que ni un hijo le había pedido yo, como yo le pedí por la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿te parece que le tiene odio a los cristianos? No, yo lo amo más que tú. Porque yo oré por ellos. Pero me da rabia que sigan ciegos y sigan haciendo lo mismo. Y ya lo voy a dejar aquí porque me pongo a llorar después.
Primera de Corintios, capítulo 5. Pero Dios me respondió esa oración. Fuertemente me la respondió. Gloria al nombre de Jesús. Como quien dice amén. Le di donde le dolió al Señor, en su pueblo, en su iglesia. Primera de Corintios 5, versículo 11. Más bien les escribí que no se junten. O sea, ¿qué tú vas a hacer con la cizaña dentro del evangelio? ¿Tú le vas a caer a machetazo? No, tú tienes que tener la capacidad de tú adorar al Señor, porque tú vas a buscar al Señor y no seguir el ejemplo de la cizaña. Oigan qué dice aquí Pablo hablando. Más bien les escribí que no se junten. Por eso yo no creo en alguien que es cristiano y que ama a Dios y que esté junto con dentro del evangelio, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque van a hacer caer a ambos en el hoyo. Si usted ama a Cristo, usted tiene que apartarse inmediatamente de lo que lo quiera llevar al hoyo. Si esa persona usted lo ve que no cambia y que sigue en la misma actitud, usted tiene que querer más su salvación. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, fuere avaro, fuere idólatra, fuere maldiciente o borracho. Si esa persona se llama hermano y es maldiciente y es borracho, no te juntes con él. ¿Qué tú haces de compinchero? Si tú aborreces eso, ¿qué tú haces de compinchero con el que es así? Y tú lo ves que tirándole puya, pero comiéndote el hot dog con él. Eres también un hipócrita. Júntate mejor, dice la Biblia, con los que están en el mundo, que son así, pero no con los que son llamados siendo hermanos y sean así. Dios no te manda que tú estés hablando de él en el público para que los demás no entren, sino a dar una advertencia que no se puede ser así porque ellos van a ser arrancados. Pero eso no puede ser excusa para tú no servir a Cristo. Porque aquí me está diciendo Pablo, no se junten. Ay, pero va a decir que yo me la doy en buena si no me junto con él. No, porque si él no se quiere arreglar, si él no quiere dejar de ser un borracho, si él no quiere dejar de ser un maldiciente, si él no quiere dejar de ser un adulterio, tú te tienes que apartar de él. ¿Por qué no te juntes? Porque son espíritus de seducción que te van a seducir a ser igual que esa persona. Dice, llamándose hermano fuere fornicario, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comas. Eso es el apóstol Pablo que lo está diciendo, el líder de los gentiles, el líder de nosotros. No te juntes con un maldiciente, ni con un murmurador, ni con uno que vive hablando de todo el mundo en todos lados. Sí, también eso es pecado, la murmuración. Una cosa es corregir y predicar la palabra, y otra cosa tú estás mencionando los nombres de los hermanos en las redes. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Si tu hermano te ofende, llámalo aparte. Vamos a hablar esto antes de continuar. Si tu hermano te ofende, llámalo aparte, dice la Biblia. Si él te oye, lo ganaste. Pero si no te oye, díselo a la iglesia. Si no oye a la iglesia ese hermano, dice la Biblia, tenle por gentil y tenle por publicano. Y dile a los demás, no te juntes con él porque ese hermano no se quiere someter al evangelio. Pero la primera acción es llamarlo aparte. Cuando usted ve a alguien que ya está diciendo de otra persona, es porque ya esa persona lo llamó aparte y no lo corrigió. A veces el problema de nosotros es que queremos coger una guagua anunciadora antes de llamar primero aparte al hermano. Primero se llama aparte. Si esa persona no te oye, llama a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero primero es llámalo aparte. Si te oye, ganaste a tu hermano. Si no te oye, tenle por gentil y publicano y digan, miren, cuídense de fulano, que está haciendo un idólatra y está manchando el evangelio de Jesucristo. Tienes derecho a decir su nombre. Bueno, yo no conozco mucho de la sierva Wendy, pero bueno. Si le sirve este zapato y usted cree que le sirve este zapato, aquí dice que si alguno fuere maldiciente, borracho, ladrón, idólatra, si tiene alguna de estas características y se llama hermano, no te juntes con él. Ya, no tienes que hacer una canción de fulana ni de fulano. Tú adviertes, diste el mensaje y te olvidaste de eso. No sigan sus disoluciones.
Dice, porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quiten de ustedes a ese perverso. Este era uno que estaba durmiendo con la mujer de su padre, dentro del evangelio. Y dice Pablo, quítenlo del medio a ese perverso que está contaminando el evangelio y el camino de Jesús. Primera de Corintios 6:1, ya para terminar. ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Lo mismo que dije, primero se llama parte. En el evangelio no se llevan los trapitos a la calle, pero si hay un hermano que está poniendo los trapitos ya él mismo a la calle, pues ya tú como quieres estás exhibiéndote como un maligno dentro en el mundo, pues entonces tengo que advertir al mundo acerca de ti.